Hola amigos, estamos aquí para hablar hoy de la modulación MQAM. Es una charla para estudiantes que ya han visto modulación 8PSK, BPSK, QPSK. De manera que simplemente nos vamos directamente a observar cuál sería la constelación de esa modulación. No sin antes recordarles que QAM significa Quadrature Amplitude Modulation, o sea, modulación de amplitud en cuadratura. Bien, esta es la constelación que en otras palabras también representa la tabla de verdad. Bueno, la pregunta en este momento sería, bien, ¿cuál podría ser la forma que tiene esa señal modulada en paso bandas? Pero también, bueno, ¿cuál sería la forma que tiene esa señal en banda base? Es decir, lo que muchos conocen como la envolvente compleja u otros conocen como la señal I y la señal Q. Bien, entonces, esas son cosas que las podemos definir simplemente mediante un pequeño análisis, observando esta constelación. Comencemos por mirar que la constelación está ordenada desde la parte inferior hasta la superior mediante el orden de los códigos de Gray. Bueno, hagámonos tres preguntas que son importantes. Primero, ¿será que la información está viajando por saltos de frecuencia? ¿O será que la información está viajando por saltos de fase? ¿O estará viajando por saltos de amplitud? ¿Ya? Tenemos que cuestionarnos eso. Solo hay tres formas de enviar información digital: con saltos de frecuencia, con saltos de amplitud o con saltos de fase, o alguna forma que combine todo eso. Entonces, saltos de frecuencia no hay acá. ¿Por qué? Porque si los hubiese no habrían puntos fijos, sino que nos estarían indicando que el vector realmente está rotando en contra de las manecillas del reloj, si la frecuencia es positiva, o a favor de las manecillas del reloj, si la frecuencia es negativa. Pero eso no está ocurriendo acá, no vemos un vector girando ni hacia un lado ni hacia otro. Entonces, en este caso, no hay cambios de frecuencia que sean producidos por la información. En cuanto a la fase, sí, porque cada uno de estos puntos tiene una fase. Aquí, por ejemplo, pareciera que es una fase como de 30 grados. Esta otra es una fase de 45 grados. Y aquí vemos otra fase, y en sí hay muchas fases diferentes, y la fase es utilizada como una clave para llevar información. Y en cuanto a la magnitud, entonces al observar la constelación uno no aprecia amplitudes sino magnitudes. Aquí vemos que hay una magnitud, ¿sí? Vamos a ver si escribimos sobre esto. Aquí vemos una magnitud. Aquí vemos una magnitud diferente. Y bueno, y acá con este otro punto vemos que hay otra magnitud. Y bueno, y todas las demás sí es que se reutilizan esas tres magnitudes. Entonces, hay tres diferentes magnitudes y ellas también son claves para enviar información. Bien, ¿para qué me sirve eso? Para conocer cuál sería la forma de la señal paso bandas
porque si hay cambios de fase, entonces mi señal pasobandas va a tener saltos de fase. Hay que recordar que una señal pasobandas pues siempre es senoidal, ¿sí? Es una senoidal. Entonces esa senoidal es la que va a adoptar diferentes fases y diferentes amplitudes. Aquí tenemos en la parte inferior, tenemos justamente la señal pasobandas. Como les decía, es una senoidal. Pero si nos detenemos a pensar, aquí hay una amplitud. ¿Observan? Acá hay otra posible amplitud. Y acá hay otra posible amplitud. Entonces, hay tres diferentes amplitudes. Es decir, lo que acá en la constelación eran magnitudes, en la señal pasobandas se ven reflejadas en forma de amplitudes de esa portadora. Y aquello que eran fases, aquí vemos muchísimas diferentes fases, 1, 2, 3, bueno, y 3 por 4, 12 posibles fases. Entonces, esas fases son la fase con que arranca la senoidal cuando se inicia un nuevo símbolo, ¿sí? Esta parte. La fase, ¿sí? La senoidal da un salto para arrancar con una fase determinada, que es la que indica el tipo de información que se está enviando. En cuanto a la envolvente compleja, que es esta, pues siempre la envolvente compleja tiene una parte real y una parte imaginaria. Bueno, para aquellas personas que no trabajan con señales complejas, pues podríamos decir que esto es simplemente una pareja de señales donde una señal se llama señal en fase y la otra señal se llama señal en cuadratura. La señal en fase, en este caso, es la de color verde y en cuadratura está la señal de color negro. Vemos que también tiene varios niveles, 1, 2, 3, este otro, 4 niveles. 4 niveles. Entonces, por eso se deduce porque la señal es la proyección de estos puntos hacia el eje real, ¿sí? La señal verde. Entonces acá hay un nivel que se proyecta, acá hay otro nivel, acá hay otro, y en total hay 4 niveles. Igual si proyectamos hacia acá para obtener la señal en cuadratura hay un nivel, 2 niveles, 3 niveles y 4 niveles. Entonces por esa razón estas dos señales tienen 4 posibles niveles. Estas dos. Esa es la envolvente compleja. Bien, ¿cómo será el espectro de esta señal? Específicamente, ¿cómo será la densidad espectral de potencia? Pues bien, si la señal es tal y como la hemos dibujado allí, que tiene una forma muy cercana a la rectangular y los saltos de fase son muy bruscos, así como los saltos de amplitud, pues vamos a obtener un espectro que es una función sinc. Claro que aquí está dada en decibelios, ¿no? Por eso se ve como una función sinc un poco gordita. Es una función sinc cuadrática, porque eso estamos hablando de la densidad espectral de potencia. Pasa por 0 en la rata de símbolos, en 2 veces la rata de símbolos, 3 veces la rata de símbolos, etc. Bueno, muy bien, ahora sí vamos a GNU Radio para enfrentarnos a la realidad. Ok, ya tenemos aquí abierta una máquina virtual en Google Cloud con GNU Radio.
Muy bien, aquí tenemos un flujograma que ya habíamos implementado para la modulación 8PSK. Básicamente tenemos una fuente binaria aleatoria, un bloquecito que transforma esos bits en una señal de MPAM. Aquí está el modulador propiamente, el que produce la constelación o la señal envolvente compleja. Tenemos un filtro que le da la forma a los pulsos, le da esa forma rectangular que hemos explicado allí, aunque también puede darle otra forma. Por ejemplo, se puede convertir en un filtro coseno alzado. Bien, ¿qué sigue? La señal pasa a un canal, pero es un canal de ruido blanco, al cual se le inyecta este ruido que tenemos acá, que es ruido blanco gaussiano. Luego la señal pasa a un filtro de acoplamiento para disminuir el ruido. Todos esos elementos de abajo son de la parte receptora. Entonces, básicamente lo que se logra es recuperar los símbolos y finalmente recuperar los bits. Bien, vamos a correrlo para que veamos qué tiene. Entonces, la constelación, esto que está en azul, es la constelación emitida. En rojo es la constelación, bueno, esto que está acá en azul es la constelación en el receptor, y la que está en rojo es la constelación en el receptor, pero después de haber sido procesada a través del filtro de acoplamiento y de un muestreador que hay allí antes de pasar la señal al demodulador. Bien, pues es una señal 8PSK. Podemos mirarla en el dominio, verla en forma envolvente compleja, que son dos señales, una en fase y una en cuadratura. Perfecto, entonces, ¿cómo vamos a partir de eso obtener la señal o la modulación MQAM? Básicamente, este modulador tiene una tabla de verdad. Entonces, lo que tenemos que hacer es modificar esa tabla de verdad que también aparece en el demodulador en la parte receptora. Aquí está la tabla de verdad. Entonces todos estos eran los puntos de constelación para la 8PSK, que bueno, ahí lo hicimos de manera muy detallada, pero también podríamos haber escrito digital, un comando, ¿sí? Para que genere todos esos puntos. Constellation, toallita al piso, 8PSK, punto points, de los puntos de constelación de la 8PSK. Vamos a ver si funciona. Sí, ahí tenemos la 8PSK tal y como la vimos. Y para obtener la modulación 16QAM es tan sencillo como decir que esto es 16QAM. O sea, estoy pidiendo, ahí está bien. Ok, corremos esto. Observamos la constelación. En color azul la constelación transmitida, y en la señal roja sería la recibida y procesada, ¿no? Acá tenemos la constelación recibida y eso ya es la constelación del ruido. Bueno, también tenemos una pestañita en la cual me muestra cómo sería la señal paso bandas. Para eso lo que hemos hecho es como simular el proceso que ocurre a nivel de hardware, pero con muy bajas frecuencias, y poder ver aquí la señal
pasobandas, que es una senoidal que, como les decía, tiene 3 posibles amplitudes y tiene unos saltos de frecuencia. Ahí la tienen. La envolvente compleja también. Aquí está con ruido, acá está sin ruido, que es la señal I y la señal Q. Perfecto, eso era todo lo que tenía que mostrarles. Obviamente aquí hemos hecho un truco para poder mostrar las formas ideales. El truco consiste en que hemos colocado demasiadas muestras por cada símbolo para que los símbolos parezcan rectangulares y se den esas formas ideales, ¿sí? O sea que este flujograma es más bien como orientado a obtener gráficas para un libro. Bueno, vamos a observar algo adicional. La densidad espectral de potencia, que tiene una forma de zinc. Obviamente está en decibelios. Bueno, y quería mostrarles, bueno, observemos la constelación transmitida. Esta es la constelación recibida después del filtro de acoplamiento y después del muestreador. Esto es inmediatamente antes del demodulador. Esta es la constelación que está llegando al receptor. Bien, cambiemos el filtro para que ya las formas no sean rectangulares, sino que sean raíz de coseno alzado, para ver algo un poco más realista, porque hoy en día lo que se usa es el filtro raíz de coseno alzado. Entonces, bueno, eso tiene sus impactos. En primer lugar, la envolvente compleja ya no son señales rectangulares. La densidad espectral de potencia que ocupa es muchísimo más pequeña y por eso es que se usa ese filtro precisamente para poder hacer un uso más eficiente del espectro. Con la constelación que llega es un poco, sí, no se distingue muy bien. Esta es la constelación antes del canal, esta es después del canal, esta es la constelación original y esta es la constelación que se ha logrado obtener después del filtro de acoplamiento y después del muestreo, o sea, antes del demodulador. Entonces, desde el punto de vista de la señal RF, pues ya los saltos de fase no son muy notorios, son más suaves. Pero ahí está. Entonces, eso para que tengan un panorama de qué es lo que se utiliza en realidad comparado con las formas idealmente rectangulares que ya no se utilizan, ya no son tan comunes. Bueno, muchas gracias por su atención. Eso era lo que quería comentarles el día de hoy.